Hola a todos, y bienvenidos a una historia que los hará cuestionar la lealtad y el verdadero significado del poder. Antes de empezar, suscríbanse al canal y denle me gusta a este video para no perderse ninguna historia impactante. Y ahora, prepárense, porque lo que están a punto de escuchar les dejará sin aliento. La aguja del medidor de gasolina de su viejo Seat temblaba en la zona roja, un reflejo perfecto del vacío que Lucía sentía en su alma. La lluvia caía con furia sobre el parabrisas, difuminando las luces de Madrid, la ciudad que la había devorado y ahora la escupía sin piedad. Apenas una hora antes, tenía un marido, un pequeño piso al que llamaba hogar, y la frágil esperanza del bebé que crecía dentro de ella. Ahora, todo lo que le quedaba era el eco de las últimas palabras de su esposo. Hugo, no puedo tener un hijo, me arrastrará. Mi futuro vale más que esto, más que tú. Él había elegido la ambición, había elegido a otra mujer, y la había abandonado, embarazada y sin un céntimo, sin saber que la mujer que acababa de desechar podría comprar todo su futuro con las monedas sueltas de su bolsillo. Esta no es la historia de una mujer despreciada, es la historia de un imperio que se defiende. La vida, para Lucía y Hugo de la Fuente, había sido como una frágil bola de cristal con nieve, hermosa dentro de su pequeño y hermético mundo. Su quinto piso sin ascensor, en un barrio menos glamuroso, era minúsculo. Las tuberías gemían en invierno y el olor del cocido del vecino era un residente permanente. Pero para Lucía era un palacio. Era el lugar al que Hugo, su apuesto y ambicioso esposo, regresaba de su trabajo como asociado junior en el bufete La Torre y Asociados. Se quitaba su único buen traje y se convertía simplemente en su Hugo. Él le frotaba los pies cansados después de sus dobles turnos en la cafetería y le susurraba promesas de un futuro en el que su mayor preocupación sería elegir qué ciudad europea visitar en verano. Lucía conoció a Hugo en la universidad. Ella, una huérfana sin familia, le contó una historia que despertó su simpatía y lo hizo sentir como su protector. Ella trabajaba incansablemente, posponiendo sus sueños para apoyarlos de él. Cada euro que ganaba en propinas iba a su fondo común. Un tarro en la encimera de la cocina lleno con sus billetes arrugados y sus monedas sueltas. Ella creía en él con una lealtad feroz e inquebrantable que era absoluta. La primera grieta en su bola de cristal apareció hace 6 meses, cuando a Hugo le asignaron un proyecto importante directamente con Claudia Latorre, la hija del socio fundador del bufete, o Latorre. Claudia era todo lo que Lucía no era: equilibrada, sofisticada, con un linaje que olía a dinero antiguo y un aire de superioridad que la seguía como un perfume caro. Hugo empezó a llegar más tarde a casa. El olor a grasa de café en su ropa fue reemplazado por el tenue aroma del Chanel Noto Anco de Claudia. Hablaba menos de su futuro y más de su carrera. Claudia cree que tengo un potencial real, decía, con sus ojos brillando con una luz nueva y más dura. Me está presentando a gente importante. Lucía, siempre la esposa que lo apoyaba, solo sonreía y asentía, ignorando el nudo de inquietud que se apretaba en su estómago. Se dijo a sí misma que este era el gran avance que habían estado esperando. Entonces, 2 líneas azules en un test de plástico lo cambiaron todo. Ella había planeado una cena especial, un pequeño derroche con un solomillo y una botella barata de sidra espumosa. Imaginó su cara, la sorpresa, la alegría.
Imaginó que se sentarían en su sofá desvencijado, con las manos sobre su vientre, aún plano, planeando un nuevo y más brillante futuro con un tercer miembro. Cuando finalmente entró, mucho después de medianoche, ni siquiera notó la mesa cuidadosamente puesta. Estaba distraído, agitado, y olía a whisky y a ese maldito perfume. «Hugo, tengo algo que decirte», comenzó ella, con la voz temblando por una mezcla de emoción y nervios. «Ahora no, Lucía», espetó él, pasándose una mano por su cabello perfectamente peinado. «Tuve una noche increíble, una noche buenísima». «Yo también», sonrió ella, pero la sonrisa no llegaba a sus ojos. «Claudia y su padre me llevaron al Círculo de la Unión». «¿A mí? ¿Puedes creerlo?» El solomillo se enfrió en el plato, las burbujas de la sidra se disiparon. «Eso es maravilloso, cariño, pero esto es importante». Tomó aire. «Hugo, estoy embarazada». El silencio que siguió fue pesado y sofocante. El aire en el pequeño apartamento pareció solidificarse, presionándolos. Hugo la miró, su expresión cambiando de sorpresa a incredulidad, y luego a algo frío y horriblemente calculador. Se dejó caer en el borde del sofá, con la cabeza entre las manos. No le preguntó si estaba bien. No le preguntó si estaba feliz. Sus primeras palabras fueron: «Dios, no, ahora no». «¿Qué quieres decir con ahora no?», preguntó Lucía, su corazón comenzando a latir con un ritmo doloroso y de pánico. «Esto es algo bueno. Un bebé, Hugo. Nuestro bebé». Él levantó la vista y el hombre que ella amaba se había ido. En su lugar había un extraño, un hombre con los ojos fríos y calculadores de un tiburón de sala de juntas. «¿Un bebé?», se burló, la palabra sonando a veneno en su boca. «Lucía, ¿tienes idea de lo que está pasando en mi vida ahora mismo? Los Latorre están hablando de hacerme socio junior». «Socio. Claudia, ella ve un futuro para mí. ¿Para nosotros?». La palabra se le atascó en la garganta. «¿Y nosotros?». «Esto», dijo él, gesticulando hacia su pequeño apartamento, hacia la vida que habían construido. «Esto fue un trampolín, Lucía. Creí que lo entendías. Una camarera y un bebé. Esa no es la imagen de un socio junior en Latorre y Asociados. Es un ancla, un estorbo». La crueldad de sus palabras la golpeó como un puñetazo físico. Se tambaleó hacia atrás, su mano yendo instintivamente a su vientre. «Entonces, ¿qué estás diciendo?», susurró, aunque ya sabía la respuesta. «Estoy diciendo que necesitas deshacerte de él», dijo él, con la voz desprovista de emoción. «Es la única solución lógica». Las lágrimas corrieron por su rostro, calientes y silenciosas. «No, no lo haré. Nunca podría». Él se levantó, su rostro una máscara de frustración y desprecio. «Entonces eres una tonta. Claudia y yo estamos en serio. Su padre lo aprueba. Este es mi momento, Lucía. Mi única oportunidad de la vida que me merezco. No dejaré que tú o eso», gesticuló despectivamente hacia su vientre, «lo arruinen para mí». La puerta principal se abrió sin un golpe. Claudia Latorre estaba allí, envuelta en un abrigo, mirando a Lucía con una expresión de puro desdén. «Hugo, cariño, ¿está todo solucionado?». Su voz era tan suave como veneno helado. «Claudia», dijo Hugo, su voz cambiando instantáneamente, volviéndose más suave, suplicante. Claudia lo ignoró y dio un paso dentro de la habitación, sus ojos recorriendo la blusa de maternidad desgastada de Lucía. «Ya veo. Así que la pequeña indigente está tratando de atraparte. Qué cliché». Sacó una chequera de su bolso de diseñador. «Dejemos el drama.
¿Cuánto necesitas para desaparecer y encargarte de tu pequeño problema? Lucía sintió una oleada de rabia, tan potente que momentáneamente eclipsó su dolor. Mi bebé no es un problema, y mi marido no está en venta. Claudia levantó una ceja perfectamente esculpida. Oh, cariño, me temo que ya lo está, y yo pagué el precio de venta. Miró a Hugo, quien no podía encontrarse con su mirada ni con la de Lucía. Solo miraba al suelo, la imagen de un cobarde. «Fuera», dijo Lucía, con la voz baja y peligrosa. «Los dos, fuera de mi casa». «¿Tu casa?», habló finalmente Hugo, su voz goteando con descendencia. «El contrato de alquiler está a mi nombre, Lucía. El trabajo que lo paga es mío. No tienes nada». Caminó al armario, sacó su única maleta destrozada y la tiró al suelo. «Tú eres la que tiene que irse. Haré que mi abogado te envíe los papeles del divorcio. No intentes contactarme». «Hugo, por favor», suplicó ella. La lucha se drenó de ella, reemplazada por una desesperación profunda y fría. «No hagas esto. Te amo. Vamos a tener un bebé». Él no la miró. Simplemente se quedó junto a la puerta, manteniéndola abierta mientras el aire frío y lluvioso de la noche entraba. «La vida que quiero está ahí fuera, Lucía, y no te incluye a ti». Claudia sonrió con una mueca triunfante y cruel. Caminó hacia Hugo, entrelazó su brazo con el de él y le lanzó a Lucía una última mirada despectiva. «Adiós, Lucía. Intenta tener una buena vida». La puerta se cerró con un clic, un sonido tan definitivo como un disparo. Lucía se quedó sola en medio de la habitación, con el solomillo intacto, la sidra sin burbujas y la bola de cristal destrozada de su vida rodeándola. Todo lo que le quedaba era la pequeña vida secreta que crecía dentro de ella y un nombre que no había pronunciado en 6 años. Un nombre que podría comprar y vender a Hugo de la Fuente y a toda la dinastía La Torre 1000 veces. Almanza. Ella era Lucía Almanza, y su período de hacerse pasar por pobre había terminado oficial y dolorosamente. Las luces de la ciudad, una vez símbolos de sueños compartidos, eran ahora solo una cruel acuarela borrosa a través de sus ojos llenos de lágrimas. ¿Qué harías tú en el lugar de Lucía? ¿Lucharías o te rendirías? Déjamelo saber en los comentarios. El regreso de la heredera. Lucía condujo sin rumbo. El motor quejumbroso de su coche, una enferma parodia de su propio corazón fallido. Cada esquina guardaba un recuerdo. La cafetería donde tuvieron su primera cita. El parque donde él le había propuesto matrimonio con un anillo que compró a crédito. El cine donde compartieron palomitas y susurraron sobre el futuro. Todo era una mentira, una ficción cuidadosamente construida, de la que ella había sido coautora voluntariamente. El coche finalmente se detuvo en un callejón desolado, resbaladizo por la lluvia, a kilómetros de cualquier lugar que ella reconociera. El silencio era absoluto, roto solo por el golpeteo de la lluvia en el techo y sus propios sollozos. Estaba sin hogar, sin trabajo, embarazada y completamente sola. El cheque del que Claudia se había burlado seguía sobre la mesa, un insulto que habría quemado antes de cobrar. Durante unas pocas horas aterradoras, conoció la verdadera desesperación. Sintió el frío y duro borde de tocar fondo. Fue allí, acurrucada en el asiento del conductor de un coche sin vida, donde el dolor comenzó a cuajarse. Se retorció y se endureció, enfriándose de un mar de dolor fundido a algo afilado y sólido. Acero. La chica que lloró y amó a Hugo de la Fuente murió en ese callejón. En su lugar, una mujer que no había sido en mucho tiempo comenzó a despertar. Encontró un teléfono público, una reliquia de otra época,
al igual que la parte de ella que estaba a punto de ser resucitada. Sus dedos estaban entumecidos mientras marcaba un número grabado en su memoria, un número que se había prometido a sí misma nunca volvería a llamar. Sonó una vez, 2 veces, antes de que una voz nítida y familiar contestara. Una voz que pertenecía a un mundo de trajes a medida y escritorios de caoba. Almanza Global. Señor Peterson, susurró ella, con la voz quebrada. Soy yo. Soy Lucía. Hubo una pausa al otro lado de la línea, un silencio tan profundo que pensó que él podría haber colgado. Señorita Almanza, Dios mío, ¿dónde está? ¿Está bien? La capa profesional había desaparecido, reemplazada por una preocupación genuina y urgente. No, señor Peterson, no estoy bien, dijo, una nueva oleada de lágrimas amenazando con salir. Lo necesito. Necesito volver a casa. Las palabras se sintieron extrañas, como un idioma que había olvidado. El hogar no era el apartamento estrecho. El hogar era un vasto conglomerado global multimillonario, una dinastía construida por su formidable y controlador padre, el señor Almanza. Había huido de ese mundo 6 años antes, desesperada por una vida normal, por un amor que no fuera una transacción, por una identidad que no fuera solo la heredera Almanza. Había encontrado lo que pensaba que era amor, y resultó ser la transacción más brutal de todas. En una hora, un elegante coche negro, tan fuera de lugar en el mugriento callejón que parecía una nave espacial, se detuvo a su lado. Un chófer con un traje negro abrió la puerta, y Lucía, con su ropa barata y húmeda, salió de una vida y entró en otra. El viaje de regreso fue un borrón. La llevaron a un aeropuerto privado, a un jet privado que estaba de guardia para su familia. El señor Peterson, en sus 60 años, el asesor más confiable de su padre y el hombre que la había conocido desde que era una niña, la estaba esperando a bordo. Era mayor, con más canas, pero sus ojos tenían la misma inteligencia y amabilidad tranquilas que ella recordaba. No la interrogó ni le hizo preguntas. Simplemente la envolvió en una manta de cachemir, le ordenó una comida caliente y le habló en tonos suaves. Su padre nunca dejó de buscarla, Lucía, dijo en voz baja, mientras el jet ascendía a las nubes, dejando atrás la ciudad de su desamor. Sus métodos eran poco ortodoxos, pero nunca perdió la esperanza. Su padre, el señor Almanza, era un titán de la industria, un negociador despiadado que veía el mundo en términos de activos y pasivos. Él había querido fusionar su vida con otra familia poderosa para asegurar la dinastía. Su negativa, su escape, había sido el último acto de desafío. Cuando aterrizaron en Madrid, su padre no estaba allí para recibirla. Fue un movimiento calculado. Ella lo sabía. Estaba reafirmando su poder. Fue llevada a la vasta finca Almanza, un lugar que no había visto desde que tenía 21 años. El personal se alineó en el gran salón, sus rostros impasibles. Ya no era un hogar, era un cuartel general. Pasó las primeras semanas en un estado de animación suspendida, sanando físicamente, pero alimentando una rabia fría y creciente en su interior. El señor Peterson se convirtió en su confidente. Le contó todo sobre Hugo: la cafetería, las mentiras, el embarazo, la brutal traición final. No se saltó ningún detalle. El señor Peterson escuchó. Su expresión se endureció con cada palabra. Cuando terminó, él la miró con una mirada firme. ¿Qué quieres hacer, Lucía? La vieja Lucía habría querido esconderse, criar a su hijo en una tranquila oscuridad.
pero esa Lucía se había ido. «Quiero aprender», dijo, su voz clara y fuerte por primera vez en meses. «Huí de este mundo porque no lo entendía. Ahora quiero controlarlo. Quiero que me enseñes todo lo que mi padre iba a enseñarme. Finanzas, adquisiciones, derecho corporativo, estrategia, todo. ¿Y los La Torre, los que te hirieron?», preguntó el señor Peterson, sabiendo ya la respuesta. Una sonrisa escalofriante se dibujó en los labios de Lucía. «Son un pasivo, y la primera lección de Almanza Global es que cortamos nuestros pasivos, pero no rápidamente. Quiero que construyan su castillo de naipes lo más alto que puedan. Quiero que se sientan seguros, exitosos y poderosos. Y luego voy a sacar la única carta de la base y ver cómo todo se derrumba». Su padre finalmente la convocó a su oficina un mes después. La habitación era intimidante, con ventanas del suelo al techo que daban al lago y un escritorio del tamaño de un coche pequeño. El señor Almanza se sentó detrás de él, un hombre que irradiaba poder. Era mayor, pero sus ojos eran tan agudos como siempre. «Fuiste una tonta», dijo, con voz grave. No era una acusación, era una declaración de hecho. «Sí, lo fui», asintió Lucía, encontrándose con su mirada sin pestañear. «Fui una tonta al pensar que podía encontrar valor en un mundo que no lo entiende. Fui una tonta al cambiar un derecho de nacimiento por una fantasía». Un destello de algo, de sorpresa, de respeto cruzó su rostro. «Y ahora soy tu hija de nuevo», dijo ella. «Pero no seré un peón en tu juego, padre. Seré una jugadora. Quiero mi asiento en la mesa. Quiero el control de mi propio fideicomiso y quiero acceso a los mejores tutores y analistas que Almanza Global emplea. A cambio, haré que esta compañía gane más dinero de lo que jamás soñaste». Durante los siguientes 4 años, Lucía desapareció del mundo. Se sumergió en un crisol de educación. Trabajaba 18 horas al día, impulsada por el café y un ardiente deseo de venganza. Aprendió a diseccionar un balance con precisión quirúrgica, a detectar las tendencias del mercado antes de que sucedieran, a librar una guerra corporativa con la crueldad de un general experimentado. Ya no era solo la heredera, se estaba convirtiendo en la emperatriz. 7 meses después de su regreso a Madrid, dio a luz a un hijo sano. Lo llamó Noah. Tenía sus ojos y una fuerza tranquila que ella atesoraba. Mientras lo sostenía en sus brazos en la suite de hospital estéril y lujosa, mirando los Alpes nevados, le hizo una promesa silenciosa. Él no era el producto de un corazón roto. No era un símbolo de traición. Él era la razón. Él era el futuro. Era el único accionista de su corazón y la motivación para la guerra que estaba a punto de librar. Dejó pasar 5 años. 5 años para que Hugo subiera por su sucio trampolín. 5 años para que él y Claudia se convirtieran en la pareja de oro del panorama financiero de la ciudad. 5 años para que se olvidaran de la camarera embarazada que él había echado a la lluvia. 5 años era suficiente. El plazo de prescripción de su traición había terminado. Era hora de volver a la ciudad que la había echado. No como Lucía de la Fuente, la víctima rota, sino como A.M. Almanza, la arquitecta de su ruina. ¿Crees que la venganza de Lucía está justificada o está yendo demasiado lejos? Comparte tu opinión en los comentarios. La confrontación final y la jaula dorada. Los 5 años habían sido muy buenos para Hugo de la Fuente. Vivía en un vasto ático con vistas panorámicas a la ciudad, un mundo lejos del 5º piso sin ascensor, que ahora recordaba con un escalofrío. Su guardarropa consistía en trajes hechos a medida.
Su muñeca lucía un Patek Philippe y su garaje albergaba un brillante Maserati negro. Ya no era un asociado junior, era un vicepresidente senior en La Torre y Asociados, y su compromiso con Claudia La Torre lo convertía en el heredero aparente del trono de su padre. Se había convertido en todo lo que siempre había querido ser: exitoso, respetado, poderoso y rico. Él y Claudia eran los favoritos de la alta sociedad de la ciudad. Sus fotos aparecían regularmente en las páginas sociales. Eran la pareja perfecta, una unión de dinero antiguo y nueva ambición. El recuerdo de Lucía se había desvanecido en una nota a pie de página aburrida e inconveniente en la historia de su vida. Hugo se había convencido a sí mismo de que había hecho lo correcto, lo único que un hombre con su ambición podría haber hecho. Había hecho una ruptura limpia. Había enviado los papeles de divorcio a la última dirección que tenía de ella, un refugio para mujeres en mal estado, en el que aparentemente se había quedado una semana antes de desaparecer por completo. Regresaron sin abrir. Había contratado a un investigador privado durante un mes, más para apaciguar su propia conciencia que por cualquier preocupación real. El investigador no encontró nada. Lucía de la Fuente, la camarera pobre y embarazada, simplemente se había desvanecido. Hugo se dijo a sí mismo que probablemente había conocido a alguien más, algún otro hombre simple, para su vida simple. Imaginó que había tenido al niño y que vivía en algún lugar de una vivienda subvencionada, un destino que consideraba a la vez lamentable y merecido. Era una historia ordenada y limpia que le permitía dormir tranquilamente en sus sábanas de 1000 hilos. Había escapado, había ganado. Su vida era una jaula dorada, y él era felizmente inconsciente de los barrotes. El primer indicio de una tormenta llegó un martes por la mañana. No llegó como un trueno, sino como un susurro en los sagrados pasillos de La Torre y Asociados. Un importante acuerdo de desarrollo inmobiliario que estaban financiando, el ambicioso Proyecto Fénix, había tenido un contratiempo. Una pequeña y desconocida firma de inversión, Orion Holdings, había comprado discretamente la deuda de 2 subcontratistas clave, dándoles efectivamente una palanca sobre todo el cronograma del proyecto. El señor La Torre, un hombre cuyo temperamento era tan legendario como su fortuna, estaba furioso. ¿Quién diablos es Orion Holdings?, tronó en la sala de juntas, su voz resonando en la caoba pulida. Averigua quién está detrás de esto y haz que este problema desaparezca, Hugo. Este proyecto es mi legado. Entendido, señor La Torre, dijo Hugo, con su habitual confianza, aunque una punzada de inquietud le recorrió la columna vertebral. Era un problema menor, una molestia, pero era descuidado. Puso a sus mejores analistas en ello. Los informes que regresaron eran frustrantemente vagos. Orion Holdings era una compañía fantasma, su propiedad oculta detrás de capas de corporaciones internacionales. Pero el dinero, el capital real, parecía remontarse a una única y poderosa fuente: una firma de capital privado europea que había estado haciendo movimientos agresivos y brillantes en todo el mundo. El nombre se susurraba con una mezcla de asombro y miedo en los círculos financieros: Almanza Capital. El nombre no significaba nada para Hugo. Era solo otro tiburón en un mar de tiburones. Pasó una semana tratando de iniciar un diálogo con Orion Holdings, pero sus llamadas no fueron respondidas. Sus correos electrónicos fueron ignorados. No estaban negociando.
Simplemente estaban sentados allí, un objeto silencioso e inamovible en el camino de su mayor acuerdo. La presión del señor Latorre aumentaba a diario. Su relación con Claudia, que se basaba más en la ambición mutua que en un afecto genuino, comenzó a mostrar grietas bajo la tensión. «Le dijiste a mi padre que tenías esto bajo control», dijo Claudia una tarde, con la voz aguda mientras sorbía su chardonnay. «Este pequeño contratiempo te está haciendo parecer incompetente». «No es un contratiempo, es una jugada estratégica de un competidor. Lo estoy manejando», insistió él, aflojándose la corbata. Comenzó a tener sueños extraños, sueños de lluvia y un coche parado, el leve olor a café, los ojos acusadores de una mujer que había intentado tanto olvidar. Se despertaba en un sudor frío, el lujo de su ático sintiéndose como una prisión. Lo descartó como estrés. Un mes después, aterrizó un segundo golpe. Un reputado medio de noticias financieras publicó una historia que detallaba posibles violaciones de la normativa medioambiental en el lugar de construcción del Proyecto Fénix. Era una infracción menor, algo que normalmente se habría resuelto con una multa discreta. Pero la historia estaba escrita con tanta precisión, respaldada por memorandos internos filtrados, que causó una pesadilla de relaciones públicas. Las acciones de Latorre y asociados cayeron un 7%. Los inversores se pusieron nerviosos. Hugo sentía que estaba luchando contra un fantasma. Estos ataques eran demasiado precisos, demasiado bien cronometrados. Alguien no solo estaba compitiendo con ellos, estaba tratando de desmantelarlos, pieza por pieza. La fuente de la filtración era imposible de rastrear, pero el periodista que publicó la historia había recibido recientemente una subvención muy generosa de una fundación filantrópica. Una fundación cuyo principal benefactor era, según los registros públicos, la familia Almanza. Aún así, el nombre no significaba nada. Era una coincidencia. Tenía que serlo. La última pieza del rompecabezas encajó durante una tensa reunión con la junta directiva de la firma. Su prestamista principal para el proyecto Fénix, un banco importante, estaba exigiendo la devolución de una parte de su préstamo debido a la inestabilidad del proyecto. Fue un golpe aplastante. ¿Quién está detrás de esto?, exigió el señor Latorre, su cara morada de rabia. ¿Quién los está presionando? El jefe legal de la firma, un hombre llamado Peterson, se aclaró la garganta nerviosamente. Señor, parece que durante los últimos 6 meses, Almanza Capital se ha convertido en un socio significativo, aunque silencioso, en la división de préstamos globales del banco. Han adquirido una participación de control. Hugo sintió un escalofrío repentino e inexplicable. Almanza Capital. El nombre ya no era solo un nombre, era un espectro, una mano fantasma, guiando todas sus desgracias. «Quiero una reunión», rugió el señor Latorre. «No me importa quién sea este Almanza. Tráiganlos a una sala. Haremos un trato. Todo el mundo tiene un precio». Peterson palideció ligeramente. «Esa es la otra cosa, señor. Hemos estado intentándolo. Han sido esquivos. Pero su representante principal en Madrid finalmente ha aceptado una reunión para discutir la adquisición total de los activos en dificultades del proyecto Fénix». «¿Quién es?», preguntó Hugo, inclinándose hacia adelante. «¿A quién vamos a conocer?». Peterson miró el expediente en sus manos. «La representante vuela desde Ginebra mañana. Todas las comunicaciones han sido a través de su jefa de personal. No sabemos mucho, solo su nombre y título». Hizo una pausa, hojeando una página.
Es la CEO de Operaciones Europeas para la cartera de Almanza. Su nombre es A.M. Almanza. El aire en la sala de juntas del piso 40 de la Torre y asociados era denso con una tensión que el sistema de climatización de última generación no podía dispersar. Hugo se paró junto al señor Latorre, ambos hombres mirando el horizonte de la ciudad, sus reflejos mirándolos como fantasmas. Iban en sus mejores trajes, armadura corporativa, para una batalla que no entendían del todo. Claudia estaba de pie ligeramente detrás de ellos, con los brazos cruzados, su expresión una máscara de irritación nerviosa. Para Hugo, las últimas 24 horas habían sido un borrón de ansiedad. El nombre Almanza se había convertido en una obsesión. Había pasado la noche buscando frenéticamente en Internet, encontrando solo artículos pulidos y asépticos sobre una familia europea reclusa e increíblemente rica y su vasto e impenetrable imperio. Almanza Global. Había fotos del patriarca, el señor Almanza, un hombre que parecía que podía comandar ejércitos con una sola mirada, pero de A.M. Almanza, la CEO de Operaciones Europeas, no había nada. Sin fotos, sin entrevistas, sin presencia en las redes sociales. Era un fantasma, una cifra con una reputación de eficiencia despiadada. «Recuerda que entramos con fuerza», gruñó el señor Latorre, ajustándose la corbata por 10ª vez. «Quieren el proyecto Fénix. Pueden tenerlo, pero van a pagar un extra. Esto es una negociación, no una rendición». Hugo asintió, pero su confianza se sentía como una cáscara hueca. Se sentía como un hombre preparándose para luchar contra un huracán con una raqueta de tenis. Estos no eran solo competidores, eran depredadores de la cúspide. Los ataques a su firma habían sido demasiado íntimos, demasiado precisos. Se sentía personal. A las 9 a.m. en punto, las puertas de la sala de juntas se abrieron. 2 figuras entraron. La primera era un hombre de unos 60 años con cabello plateado, un traje impecablemente hecho a medida y un aire de autoridad tranquila. Hugo lo reconoció por su investigación. El señor Peterson, el legendario mano derecha y asesor principal del mismísimo señor Almanza. El hecho de que Peterson estuviera aquí en persona envió un escalofrío de alarma a través de la habitación. Esto era un asunto más grande de lo que habían imaginado, pero fue la persona que lo siguió la que hizo que el aire se congelara. Era alta y elegante, moviéndose con una gracia que parecía acallar el aire a su alrededor. Llevaba un traje de pantalón azul marino simple, pero exquisitamente hecho, a medida que gritaba poder discreto y riqueza tranquila. Su cabello oscuro estaba recogido en un moño elegante, revelando un rostro que era a la vez familiar y escalofriantemente nuevo. Sus rasgos eran los mismos, los pómulos altos, los labios llenos, la forma de sus ojos, pero la suavidad se había ido. La calidez, la vulnerabilidad, la mirada de una mujer que trabajaba en dobles turnos en una cafetería. Todo había sido quemado, reemplazado por una fuerza pulida e inflexible. Sus ojos, los mismos ojos castaños que solían mirarlo con tanta adoración, eran ahora fríos, analíticos y completamente desprovistos de reconocimiento. Recorrieron la habitación, sobre el señor Latorre, sobre Claudia y finalmente sobre él, con el interés distante de una reina inspeccionando a sus súbditos. La sangre de Hugo se heló. Su corazón golpeó contra sus costillas, un pájaro frenético atrapado en una jaula que él mismo había construido. El olor a lluvia de una noche largamente olvidada pareció llenar sus fosas nasales. No podía ser.
Era imposible. Señor Latorre, dijo el señor Peterson, con la voz suave como la seda. Permítame presentarle a la señorita A.M. Almanza, CEO de nuestra división europea. El señor Latorre dio un paso adelante, con la mano extendida. Señorita Almanza, es un placer. Soy Nardos, el señor Latorre, y esta es mi hija Claudia, y nuestro vicepresidente senior, Hugo de la Fuente. Ella era Lucía. Lucía no extendió su mano. Le dio al señor Latorre un breve, casi imperceptible asentimiento. Su mirada se detuvo en Hugo por una fracción de segundo más, un destello de algo ilegible en sus profundidades, antes de volverse opaca una vez más. Señor Latorre, dijo ella. Su voz fue el mayor shock de todos. Era más baja, más suave, con el ligero acento cortado de alguien educado en las mejores escuelas europeas. La voz amable y sincera, que había susurrado «te amo», se había ido, reemplazada por la cadencia fría y medida de un mando. No perdamos el tiempo en formalidades. Mi vuelo de regreso a Ginebra es esta tarde. Los tres hombres se quedaron en un silencio atónito. Hugo sintió que el suelo se había caído de debajo de él. Su mente se tambaleaba, tratando de conectar los puntos. La pobre huérfana, el imperio Almanza, la destrucción sistemática y dirigida de su carrera. No fue una coincidencia. Fue un plan. Un acto de venganza meticulosamente elaborado durante 5 años. Lucía y el señor Peterson tomaron asiento en el lado opuesto de la vasta mesa. Ella colocó una delgada cartera encuadernada en cuero frente a ella. Pero no la abrió. No lo necesitaba. Ya lo sabía todo. El proyecto Fénix está fallando, comenzó ella. Su tono era plano y factual. Su financiación es inestable. Su construcción está paralizada por el incumplimiento normativo y su imagen pública está destrozada. Están perdiendo dinero y credibilidad a raudales. El señor Latorre se erizó, su cara enrojeciendo. Ahora mire, señorita Almanza, estos son contratiempos temporales. No son contratiempos, señor Latorre, interrumpió Lucía, su voz cortando su fanfarronería como un trozo de hielo. Son síntomas de una enfermedad terminal dentro de su firma, una enfermedad de sobreapalancamiento y liderazgo deficiente. Sus ojos se dirigieron a Hugo por un momento. Mi firma, a través de su filial Orion Holdings, ahora controla el camino crítico de su proyecto. La noticia que expuso sus violaciones ambientales provino de datos que adquirimos. La presión sobre su prestamista vino de nosotros. Cada uno de sus contratiempos, en los últimos 6 meses, se originó en mi escritorio. La confesión se entregó tan tranquilamente, tan de manera objetiva, que fue más devastadora que cualquier acusación a gritos. Fue una declaración de guerra total. Claudia fue la primera en encontrar su voz, aguda e incrédula. ¿Estás admitiendo sabotaje corporativo? Lucía giró la cabeza lentamente para mirar a Claudia. Estoy admitiendo una adquisición estratégica de un activo en dificultades, señorita Latorre. Su firma simplemente fue demasiado arrogante para verlo. Vieron una molestia. Yo vi una oportunidad. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. Estamos preparados para ofrecerles 30 céntimos por cada euro del proyecto entero. Eso incluye la tierra, los planos y toda la deuda asociada. Es una oferta generosa. Salvará a su firma de la bancarrota y les permitirá irse con un jirón de dignidad. 30 céntimos por cada euro era un insulto. Era una oferta de depredador diseñada para cebarlos. ¡Eso es indignante! El señor Latorre golpeó la mano sobre la mesa. Lucía no se inmutó. La oferta está sobre la mesa por 1 hora.
Después de eso, baja a 20 céntimos y comenzaremos los procedimientos de ejecución hipotecaria sobre la deuda del subcontratista, lo que congelará su construcción indefinidamente y activará un impago de su préstamo principal. La elección es suya. Hugo finalmente encontró su voz, un sonido ahogado y ronco. Lucía. El nombre se colgó en el aire como una palabra prohibida. Lucía le prestó toda su atención por primera vez. La máscara de la CEO se deslizó por solo un segundo, y en sus ojos, él vio un destello del que había destruido. Un destello de un dolor inmenso y antiguo, ahora forjado en algo irrompible. «Lo siento», dijo ella, su voz goteando ironía glacial. «¿Te conozco?» La negación fue más brutal que cualquier admisión. Ella lo estaba borrando su pasado, borrando todo. La miró, la mujer a la que había echado a la lluvia, ahora sentada frente a él, sosteniendo el destino de todo su mundo en sus manos perfectamente cuidadas. La había descartado porque pensaba que no era nadie. Acababa de descubrir que era una reina, y había regresado para quemar su reino hasta los cimientos. ¿La venganza de Lucía fue demasiado lejos o fue la respuesta perfecta? Cuéntanos lo que piensas en los comentarios. El costo de la ambición y la recuperación de una vida. La hora que Lucía les dio fue la hora más larga de la vida de Hugo. La sala de juntas, una vez un símbolo de su poder y éxito, se convirtió en una olla a presión de pánico y recriminaciones. En el momento en que Lucía y el señor Peterson se fueron, la fachada de unidad se derrumbó. «¿Qué diablos fue eso, Hugo?», dijo Claudia, con la cara manchada de púrpura. «¿La conoces? Usó tu apellido». «No, quiero decir, conocí a alguien llamada Lucía hace años», tartamudeó Hugo, su mente un torbellino caótico. «Hace mucho tiempo, ella no era nadie, una camarera. Me dijo que era huérfana. No puede ser la misma persona». «A mí no me pareció que no fuera nadie», chilló Claudia, con la voz estridente por el pánico. «Parecía que podía comprar todo este edificio con el dinero de su almuerzo. Y la tiene tomada con nosotros, contigo. ¿Qué le hiciste?» Hugo no pudo responder. ¿Cómo podría explicar? «La dejé cuando estaba embarazada, y sin un céntimo para estar contigo, Claudia. La eché a la lluvia porque pensé que no valía nada. La verdad, era una bomba tóxica que aniquilaría lo que quedaba de su vida». El equipo legal y financiero de la firma se apresuró, ejecutando modelos y haciendo llamadas frenéticas. La conclusión fue unánime y sombría. La evaluación de Lucía había sido brutalmente precisa. Estaban atrapados. Sus movimientos habían sido tan estratégicos, tan impecablemente ejecutados, que los tenía en jaque mate corporativo. Rechazar su oferta significaba una bancarrota rápida y pública. Aceptarla significaba la ruina financiera, una derrota humillante de la que La Torre y asociados probablemente nunca se recuperaría. Con minutos de sobra, un sudoroso y derrotado señor La Torre hizo la llamada. Aceptaron la oferta. El proyecto Fénix, su legado, fue vendido por chatarra, pero Lucía apenas estaba empezando. La adquisición del proyecto no era el objetivo final. Era simplemente la salva inicial. En las semanas que siguieron, el mundo de Hugo se desmoronó. Hilo por hilo, Lucía, operando como la enigmática A.M. Almanza, era una fuerza invisible e implacable. Primero vino la humillación social. Un columnista de chismes de la alta sociedad, que una vez había adulado a Hugo y Claudia, publicó un artículo anónimo sobre un prominente pez gordo de las finanzas que había descartado brutalmente a su primera esposa embarazada por una vida de lujo. Los detalles eran lo suficientemente vagos como para evitar una demanda, pero lo suficientemente específicos
como para que todos en su círculo supieran exactamente de quién se trataba. Los susurros siguieron a Hugo y Claudia en galas de caridad y cenas de club de campo. Los viejos amigos se distanciaron. Las invitaciones comenzaron a disminuir. A continuación, Lucía fue tras su reputación profesional. No solo se hizo cargo del proyecto Fénix, lo transformó. En 2 meses bajo su liderazgo, el proyecto fue rebautizado como El Eje. Los problemas regulatorios desaparecieron, la financiación se reestructuró con una infusión de capital de Almanza Global y la construcción se reanudó a un ritmo vertiginoso. Ella emitió un comunicado de prensa no solo anunciando el resurgimiento del proyecto, sino detallando la mala gestión previa y el liderazgo casi catastrófico bajo La Torre y asociados, nombrando específicamente a Hugo de la Fuente como el ejecutivo que lo había llevado a la ruina. Era un paria en su propia oficina. Sus colegas evitaban su mirada. Los jóvenes analistas que una vez lo idolatraron, ahora lo miraban con lástima o desprecio. El señor La Torre, su mentor y futuro suegro, ahora lo miraba con odio, no disimulado. No veía a Hugo como su sucesor, sino como el hombre que había traído esta maldición a su casa. La tensión en su relación con Claudia se volvió insoportable. Sus discusiones eran frecuentes y viciosas. «Todo esto es tu culpa», le gritó una noche en su ático silencioso y opulento. «Lo que le hiciste a esa mujer, la trajiste de vuelta como un monstruo. Está destruyendo la compañía de mi padre. Está destruyendo mi vida. Nuestra vida», corrigió él con la voz desesperada. «Lo hice por nosotros». «Ya no hay nosotros», respondió Claudia, con los ojos fríos. «Solo hay esto, este desastre que has creado. Se suponía que eras mi socio, un activo. Ahora eres solo un pasivo, el más grande que tengo». El golpe final vino directamente de Lucía. Le robó a todo su equipo de análisis de alto rendimiento, no con simples ofertas de más dinero, sino con la promesa de trabajar en proyectos globales innovadores, de ser parte del imperio Almanza. Les ofreció un futuro, algo que Hugo ya no podía proporcionar. Se quedó con un equipo esquelético, una carga de trabajo imposible y el fantasma de su antiguo éxito. Comenzó a verla en todas partes. Un destello de una mujer con cabello oscuro subiendo a un coche negro, el atisbo de un traje de pantalón azul marino en un vestíbulo concurrido. Se volvió paranoico, atormentado. La ciudad que había sido su reino ahora se sentía como su coto de caza personal. Trató de contactarla. Le envió correos electrónicos a su dirección corporativa, suplicando una reunión. No fueron respondidos. Trató de llamar a su oficina, solo para ser bloqueado cortésmente, pero con firmeza por una falange de asistentes. En un momento de pura desesperación, incluso condujo a la dirección de la sede del proyecto, El Eje, con la esperanza de encontrarla. Fue detenido en la puerta por la seguridad y amenazado con una orden de alejamiento. Se había vuelto completamente inaccesible, una diosa en una montaña, emitiendo juicios desde lo alto, mientras él se quedaba para deambular en el valle desolado de las consecuencias que ella había ingeniado. Estaba perdiendo su trabajo, su prometida, su reputación, su cordura. Le había quitado todo hace 5 años, y ella ahora se lo estaba devolviendo con creces. Se dio cuenta, con un horror creciente y nauseabundo, de que no solo estaba tratando de arruinarlo, lo estaba borrando sistemáticamente del mundo que él había pagado con el corazón de ella. La citación llegó un viernes por la tarde. No era una invitación formal, sino un simple y austero correo electrónico de la dirección del señor Peterson. La señorita Almanza lo verá. 4 p.m.,
Edificio El Eje, piso 50. Venga solo. Hugo sintió un escalofrío de terror y un extraño y desesperado alivio. La guerra silenciosa había terminado. Esta era la confrontación final. Pasó las siguientes 2 horas aturdido. Se duchó y se puso su mejor traje, aunque se sentía como si estuviera vistiendo a un cadáver. Se miró en el espejo y vio a un extraño. El hombre confiado y despiadado que había descartado a Lucía se había ido, reemplazado por una cáscara demacrada y rota. Había ojeras bajo sus ojos y sus manos temblaban ligeramente. El edificio El Eje era un brillante testimonio del poder de Lucía. Era el antiguo proyecto Fénix, renacido como un rascacielos reluciente de vidrio y acero que dominaba el horizonte de la ciudad. Era la lápida de su carrera. Un guardia de seguridad silencioso lo escoltó a un ascensor privado. El viaje al piso 50 fue tranquilo, ascendiendo a través de las nubes. Las puertas se abrieron directamente a una oficina vasta y minimalista. La pared oeste era un solo panel de vidrio, que ofrecía una vista impresionante y divina de la ciudad, que una vez pensó que poseía. Lucía no estaba detrás del enorme y vacío escritorio. Estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a él, mirando el mundo de abajo. «Es una vista, ¿verdad?», dijo ella, con la voz tranquila y uniforme, sin girarse. «Desde aquí arriba, todo parece tan pequeño, tan insignificante». «Lucía», exhaló él, con la voz apenas un susurro. Ella se giró lentamente. Hoy estaba vestida con un vestido de color crema simple, pero exquisitamente hecho a medida. Parecía serena, poderosa y completamente intocable. No había ira en su rostro, solo una quietud profunda y escalofriante. «Le pedí que no usara ese nombre», dijo ella con frialdad. Lucía de la Fuente murió hace 5 años en un coche parado en un callejón sin nombre. Usted la mató. Soy la señorita Almanza. Por favor, dijo él, dando un paso adelante. Necesitamos hablar. ¿Qué quiere de mí? Dinero. No me queda mucho, pero le daré lo que quiera. Solo haga que esto se detenga. Una pequeña sonrisa amarga se dibujó en sus labios. ¿Dinero? ¿Cree que se trata de dinero? Ella gesticuló alrededor de la magnífica oficina. «No tiene nada que yo pueda querer, señor de la Fuente». Caminó hacia su escritorio, sus movimientos fluidos y deliberados. No se sentó, sino que se apoyó en él, cruzando los brazos. «Durante 5 años», comenzó ella, su voz una baja y melódica hoja de afeitar. «Usted vivió en un ático construido sobre una mentira. Usó trajes pagados por mi corazón roto. Brindó por su éxito con una mujer por la que cambió su alma. Construyó un reino sobre mis ruinas. ¿Alguna vez pensó en mí? Por supuesto que sí. Yo... No mienta», interrumpió ella, con la voz aguda. «Ya no más. No pensó en mí. Creó una narrativa conveniente donde yo desaparecí. Un fantasma que podía ignorar con seguridad. Porque para recordarme de verdad, para recordar lo que hizo, tendría que admitir para sí mismo el tipo de hombre que realmente es. Un cobarde, un oportunista y un ladrón». Él se estremeció como si lo hubieran golpeado. Cada palabra era un dardo perfectamente apuntado. «Yo lo amé, Hugo», continuó ella. Y por primera vez, un destello de la vieja Lucía, un atisbo de dolor puro, apareció en sus ojos. «Limpié pisos y serví comida grasienta para que usted pudiera perseguir su sueño, que yo pensé que era nuestro sueño. Habría hecho cualquier cosa por usted. Y cuando vine a usted con la noticia más preciosa que una persona puede compartir,
la noticia de nuestro hijo. Me miró y vio un pasivo, un drenaje para su carrera. Usted y esa mujer venenosa me echaron como basura. Las lágrimas brotaron de los ojos de Hugo. Vio todo de nuevo. La lluvia, su cara suplicante, la finalidad de la puerta que se cerraba. Fui un tonto, se ahogó. Fui ambicioso, me equivoqué. Lo siento mucho. ¿Lo siente? Se rió Lucía, un sonido desprovisto de todo humor. Lamentarlo no trae de vuelta las noches que pasé en un refugio para personas sin hogar, aterrorizada, embarazada y sola. Lamentarlo no borra el hecho de que intentó convencerme de que apagara la vida de mi propio hijo por su conveniencia. Se apartó del escritorio y caminó lentamente hacia él, rodeándolo como una depredadora. Así que no, esto nunca se trató de dinero. Se trataba de una contabilidad, de equilibrar las cuentas. Usted se llevó mi hogar, así que yo me llevé su firma. Usted destruyó mi nombre, así que yo destruí su reputación. Usted se llevó mi futuro, así que yo me llevé el suyo. Ojo por ojo, señor de la Fuente. Es la primera regla de los negocios, ¿no? Ahora lloraba abiertamente. La vergüenza y el arrepentimiento lo invadieron en una ola nauseabunda. ¿Qué puedo hacer? Haré cualquier cosa para arreglarlo. No hay nada que pueda hacer, dijo ella. Su voz se suavizó, pero no con lástima. Era la suavidad de la finalidad, porque todavía no entiende lo que realmente perdió. Regresó a su escritorio y cogió una foto enmarcada en plata que había estado boca abajo. La dio la vuelta. Era una foto de un niño pequeño, tal vez de 4 años, con cabello rizado oscuro y los ojos castaños de Lucía. Se reía, sentado en un columpio en lo que parecía un hermoso jardín bañado por el sol. Era un niño perfecto y hermoso. «Este es Noah», dijo ella suavemente. «Mi hijo, nuestro hijo». Hugo se quedó mirando la foto, y todo el peso de sus acciones se estrelló contra él con la fuerza de un golpe físico. No era solo una carrera, una prometida o una reputación lo que había perdido. Era esto, este niño, esta risa, una vida, una familia. «Él es hermoso», tartamudeó, extendiendo una mano, como para tocar la foto. Lucía la apartó bruscamente. «Sí, lo es. Es inteligente, es amable, y es el centro de mi universo. Cada movimiento que he hecho, cada compañía que he adquirido, cada estrategia que he desplegado, ha sido para construir un mundo para él. Un mundo del que usted nunca será parte». Lo miró. La poderosa e intocable señorita Almanza, y por un momento fugaz, él solo la vio como una madre protegiendo a su hijo. «Ha sido despedido de la torre y asociados, con efecto a partir de esta mañana», dijo su voz una vez más. Toda profesional. Claudia Latorre ha terminado su compromiso. Su ático es un activo corporativo y se espera que lo desaloje para fin de mes. No le queda nada, Hugo. Me he asegurado de ello. Se giró y volvió a colocar la foto de su hijo sobre el escritorio, mirándola a ella. «La contabilidad está completa. Las cuentas están saldadas. Ahora salga de mi oficina, salga de mi edificio y salga de mi vida». Se quedó allí, un hombre completamente destrozado, despojado de todo. La había descartado por un reino de ambición, y ella había regresado, no solo para reclamar el suyo, sino para mostrarle el verdadero e inestimable tesoro que había tirado a la basura. Hugo salió del edificio El Eje a la dura luz de la tarde, un fantasma en una ciudad que ya no conocía su nombre. El mundo que había construido tan cuidadosamente había sido demolido pública
y profesionalmente. La noticia de su despido ya se estaba extendiendo por el mundo financiero. Su teléfono vibraba incesantemente con notificaciones, correos electrónicos, de recursos humanos sobre su indemnización o la falta de ella. Un mensaje de texto conciso de Claudia que simplemente decía: "No me vuelvas a contactar", y alertas de sitios de noticias que detallaban el cambio de gestión en lo que quedaba de La Torre y asociados. Pasó las siguientes semanas en un estado de autocompasión y desesperación. Se mudó a un apartamento de alquiler barato que olía a cigarrillos rancios, un lugar que era un eco sombrío del que él y Lucía una vez habían compartido. El Maserati fue embargado. El Patek Philippe se vendió por una fracción de su valor para cubrir el alquiler. Trató de encontrar trabajo, pero la campaña de tierra quemada de Lucía había sido exhaustiva. Su nombre era tóxico. El hombre que una vez comandó salas de juntas no pudo obtener una llamada de vuelta para un puesto de analista junior. Un martes lluvioso, en un ataque de patética desesperación, se encontró a sí mismo fuera de una pequeña y exclusiva escuela privada. Sabía por una inmersión profunda en los blogs de la alta sociedad que era donde Noah estaba matriculado. Solo quería un atisbo, una oportunidad de ver al hijo que había perdido. Se paró al otro lado de la calle, una figura patética en un traje arrugado, mientras las madres y niñeras con uniformes inmaculados recogían a sus hijos. Entonces lo vio. Noah bajó los escalones, su pequeña mochila ladeada, su cara iluminada con una sonrisa alegre. Iba de la mano del señor Peterson. El niño charlaba sin parar, señalando a un perro en la calle, y el señor Peterson escuchaba con la indulgencia de un abuelo. Eran una imagen de una vida feliz y normal, una vida que Hugo había tirado a la basura. Mientras se acercaban a un lujoso coche que esperaba, la puerta trasera se abrió y Lucía salió para saludar a su hijo. Se arrodilló. Su poderosa personalidad de CEO se derritió instantáneamente, reemplazada por el amor puro y no adulterado de una madre. Le alisó el cabello a Noah y lo abrazó con fuerza, su rostro enterrado en su pequeño hombro. En ese momento, mirándolos desde el otro lado de la calle bajo la lluvia, Hugo finalmente entendió. Su venganza nunca fue sobre destruirlo a él, fue sobre protegerlos a ellos. Todo lo que había hecho, el derribo corporativo, el exilio social, fue para construir una fortaleza alrededor de su nueva vida con su hijo. Una fortaleza tan alta y tan fuerte que el hombre que la había herido nunca podría tocarlos de nuevo. Su destrucción fue simplemente una medida defensiva necesaria. Él no era el objetivo. Simplemente era un obstáculo que había sido eliminado. Derrotado, se dio la vuelta y se marchó, aceptando finalmente su propia y absoluta irrelevancia. Mientras tanto, la vida de Lucía apenas había comenzado. Con el capítulo sobre los La Torre cerrado, su enfoque cambió por completo. El fuego frío de la venganza que la había impulsado durante 5 años había cumplido su propósito. Ahora estaba extinguido, reemplazado por el brillo cálido y constante del propósito. Había demostrado a su padre y al mundo que no era solo una heredera, sino una líder brillante y capaz por derecho propio. Se ganó no solo su respeto, sino su asociación. Estableció la Fundación Noah, un esfuerzo filantrópico masivo dedicado a apoyar a madres solteras y a proporcionar oportunidades educativas para niños desfavorecidos. Invirtió cientos de millones en ella, creando refugios, financiando becas
y construyendo guarderías. Usó su propio pasado doloroso como un modelo para ayudar a otros a construir un futuro mejor. La chica que una vez necesitó un refugio, ahora los estaba construyendo para miles. Nunca volvió a casarse. Los hombres se interesaron, por supuesto. Hombres poderosos y ricos que se sentían atraídos por su inteligencia y fuerza. Pero su vida estaba llena. Su imperio era su trabajo. Pero Noah era su mundo. Sus tardes no las pasaba en galas, sino en casa, en su vasta finca de Madrid o en su ático de Nueva York, haciendo los deberes, construyendo elaborados castillos de Lego y leyendo cuentos antes de dormir. Una noche, aproximadamente un año después de su reunión final con Hugo, el señor Peterson la encontró en la terraza del ático, mirando las luces de la ciudad. Noah estaba dormido dentro. «Ha llegado una carta para usted hoy», dijo el señor Peterson, sosteniendo un sobre. «Es de él». Lucía miró el simple sobre blanco. El nombre de Hugo no estaba en la dirección del remitente, pero ella lo sabía. Lo tomó, sus dedos firmes. Por un momento, consideró abrirlo. Tal vez era una última súplica desesperada. Tal vez era una disculpa, escrita con la claridad de un hombre roto. Pero luego miró las luces de la ciudad, al edificio El Eje, brillando intensamente entre ellas, un monumento a su resiliencia. Pensó en su hijo durmiendo pacíficamente en su cama, seguro y amado. Ya había escrito el final de esa historia. No quedaba nada por decir. Sin leerla, Lucía rasgó la carta por la mitad, luego en cuartos, y dejó que los pequeños trozos de papel blanco revolotearan de su mano, atrapando el viento y esparciéndose sobre la vasta e indiferente ciudad de abajo, como las cenizas de una vida que ya no vivía. Tuvo su venganza, pero encontró algo mucho más valioso en el proceso: paz. No era la esposa que fue descartada, era Lucía Almanza, la mujer que construyó un imperio a partir de las cenizas. No por venganza, sino por el futuro. Y su reinado apenas había comenzado. La historia de Lucía es un poderoso recordatorio de que nuestras heridas más profundas a menudo pueden convertirse en la fuente de nuestra mayor fuerza. Es un viaje desde la traición máxima hasta el triunfo absoluto, demostrando que la verdadera venganza no se trata de destruir la vida de otra persona, sino de construir la tuya en algo magnífico e irrompible. Si su increíble viaje desde un callejón empapado de lluvia hasta la cima del poder te conmovió, por favor muestra tu apoyo dándole a ese botón de me gusta. ¿Qué te pareció su épico plan de venganza? Déjanos saber tu opinión en los comentarios. Leemos cada uno de ellos, y para más historias fascinantes de resiliencia y redención, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y tocar la campana de notificaciones. No querrás perderte lo que viene a continuación.